¿Qué onda, camaradas? Pues ya salieron los datos de la encuesta para el Poder Judicial. Una noticia muy buena para todas y todos los mexicanos y obviamente muy mala noticia para la oposición y los derechosos. Ya saben que la respuesta es de que el pueblo mexicano pues quiere esta reforma a estos jueces corruptos y bandidos. Y la oposición, ¿qué dice? Pues bueno, que la encuesta esté mal, que verán, casi quieren que Massive Caller, estos bandidos, estos vendidos, pues quieren que terminen haciendo la encuesta. Y bueno, no terminan creyendo la oposición, pero acabamos de pasar un proceso electoral donde ellos pensaban que en esa burbuja donde viven era la realidad. Y de nueva cuenta caen en lo mismo, que piensan que lo que ellos piensan es la realidad del país. Pero bueno, están bastante equivocados. Hay que dejarlos soñar, hay que dejarlos que se enojen, pero pues ni modo. Entonces vamos a ver los datos, camaradas. Vean, esto es una encuesta de Encol. Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, en este caso van a sacar dos encuestas, la de Encol y de las Eras, porque fueron las más acertadas según en sus datos del proceso electoral. Yo tengo una grafiquita ahí donde Encol sí estuvo muy cercana, la de las Eras todavía no hizo ese proceso de análisis. Y bueno, y entonces sacaron a Encol y de las Eras, y también la propia encuesta de Morena. Entonces, ¿qué es lo que dice la encuesta, camaradas? Vamos a ver los datos. Esta encuesta, pues son ahí algunas preguntas nada más. Una de las primeras cosas que dice es el conocimiento sobre la reforma al Poder Judicial. Menciona, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, ¿usted estaba enterado de esto o no? ¿Qué es lo que dijo la persona? Dice que el 54% no estaba enterado de esta reforma que se quiere realizar y el 45% sí estaba enterado. Vemos que en esta encuesta la mayoría de las personas no tenían conocimiento, aunque estaba, pues digamos, está parejo ahí como entre el sí y el no. Y obviamente esta información, pues no es algo que se suele dar mucho en los medios de comunicación, porque ellos realmente lo que más les interesa es el golpeteo. Ahora, ¿qué es la otra cosa que viene aquí, camaradas, de esta encuesta? Dice, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Buenísima pregunta. Dice el 44% de los encuestados, dice, la mayoría son corruptos. Entonces, la mayoría piensa que existe bastante corrupción en el Poder Judicial. Un 17% dice, todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. Entonces, si juntamos estos dos apartados donde la mayoría son corruptos y todos los ministros, magistrados, jueces son corruptos, dan un 61%, un número bastante alto para la percepción en el Poder Judicial sobre la corrupción. Ahora, si vemos el apartado donde dice son pocos, son corruptos, solamente el 31% lo dice. Y 4% dice ningún ministro, magistrado o juez es corrupto. Bueno, ahí entrevistaron pues obviamente a los derechosos, ¿no? Pues para que digan que ninguno es, pero bueno. Entonces, esta sumatoria de los que están, digamos que a favor, que no son corruptos, o que poquitos son corruptos, pues son 35%. Pero vemos que a gran medida el número que tiene que ver con la corrupción está latente en la población mexicana. Ahora, otra de las preguntas que se hace aquí dice, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Y esta pregunta es la que más le arde a los derechosos, porque ellos dicen que cómo la gente va a elegir a los ministros si la gente no sabe. Ya saben que ellos piensan que la gente no sabe nada. La gente está vacía en la cabeza, según la percepción de los chayoteros y los opositores, donde ellos creen que ellos tienen la razón, ellos tienen que decir y dictar las reglas de nuestro país. Si algún ciudadano tiene alguna opinión, pues no es tan válida como la que ellos suponen que es la validez. Pero bueno, entonces aquí vemos que el 75% considera que por elección del pueblo de México nosotros debemos elegir a los jueces y a ministros. ¿Y qué es lo que dice en este caso de el 21% dice que serían los ministros por la Cámara de Senadores y 4% pues no sabe o pues no respondió? Ahora, dice otra pregunta, ¿y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? 73% de nueva cuenta que el pueblo de México, 23% por el Poder Judicial de la Federación y 4% pues no sabe.
Vemos que aquí que el 73% dice que el pueblo, en la pregunta anterior el 75%, ¿sí? Entonces vemos que realmente pues son números muy, muy similares. Otra de las preguntas que se hace aquí, camaradas, dice, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o actos de corrupción? El 85% está de acuerdo. Solamente 8% no está de acuerdo. Y aquí es importante mencionar algunas cosas porque los medios de desinformación, como el chayotero de López Dóriga, el otro chayotero de Pepe Cárdenas, decían que ¿para qué preguntan eso? Si la cuarta transformación ya saben la respuesta. Entonces, si no se pregunta, dicen por qué no se pregunta. Y si se pregunta y hay una obviedad, porque sí, porque es tan obvio. Pero bueno, es el mismo cuento, pues. Pero hay que dejarlo ser, porque al final de cuentas es material para divertirnos bastante con los memes que salen gracias a estos individuos del humor involuntario. Entonces sí, pues el 85% de la población, pues sí, tiene que se cree este órgano independiente para castigar a estos jueces que es corruptos, que son muchos. Hemos visto diferentes situaciones en nuestro país donde hay diferentes delincuentes de diferentes categorías o rubros y terminan liberándolos por cualquier cosa. Y pues sí, hay que dejar esto en claro porque si no la impunidad continúa y es por los jueces más que nada. Y aún así los chayoteros y los opositores terminan aplaudiéndolo y tratando de defenderlos. Otra de las preguntas, camaradas, dice, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no? 83%, pues sí, considera que es necesaria una reforma y definitivamente, ¿cuántas reformas que son por el bien del pueblo han estado, pero se han tenido cancelando? ¿Cuántas se han aprobado? Y salen con las babosadas los jueces de que es inconstitucional. Sí, es inconstitucional porque solamente están no favoreciendo a las empresas, que para ellos pues está mal. Hay que favorecer primero a las empresas que a los mexicanos. Pero así de patéticos son estos jueces. Otra de las preguntas, camaradas, si tuviera la oportunidad de votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra de la reforma? El 82% dice que a favor. Ustedes, camaradas, ¿votarían a favor o en contra? ¿Qué votarían? Entonces aquí vemos que la gran mayoría, pues sí, votaría a favor. Y ya por último, pues aquí están los datos de esta encuesta que se hizo en Col. El 52% fueron mujeres, 48% hombres. Y aquí está distribuido el rango de edad de cada uno de los encuestados. Vemos que el número mayor fue este segmento de 18 a 24 años, que corresponde al 16%, seguido de 65 años o más de 13%. Y aquí vemos los números. Los que menos encuestados fueron de entre 55 y 64 años. Entonces, aquí está, fueron 1.202 entrevistas a hombres y mujeres. Obviamente fueron a domicilio. Esto es importante mencionar porque Encol se caracteriza de hacer encuestas a vivienda, no como el Massive Caller y otros que quedaron ahí como payasos de encuestas robotizadas. Fue del 14 al 16 de junio y aquí vienen los márgenes de errores. Entonces, pues sí, está bastante interesante, camaradas, este proceso pues, de la reforma al Poder Judicial. Va a dar mucho que dar, va a dar mucho de qué hablar y es interesante seguir viendo estos números y cómo se van moviendo las piezas, sobre todo en esta etapa postelectoral. Pero bueno, sería todo por esta ocasión, camaradas. Saludos, muchas gracias, hasta luego, adiós, bye.